tardes. Bueno, aquí ya nos presentaron. En los últimos meses y años, y lo hemos comentado, ¿no?, en más de alguna de las ponencias, la inteligencia artificial parece que empieza a cobrar relevancia, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia artificial como si fuese algo nuevo, y la realidad es que la IA está entre nosotros desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que en el último tiempo estamos por fin pudiendo utilizar una gran cantidad de información que circula anexa, ¿no?, a nuestra compañía, y que hasta hace un tiempo no éramos capaces de explotar, bien por volumetría, por complejidad, por los costes que suponía. Ese momento ha cambiado y estamos en un punto en donde por fin podemos incorporar grandes volúmenes de información a nuestros flujos de datos y poder sacar, digamos, mayor provecho en esas soluciones, ¿no?, que solemos entregar a nuestros clientes. Con este dibujo en plan constelación sobre la inteligencia artificial, un poco lo que queríamos transmitir es que la IA va más allá de tecnología, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos únicamente en ese plano, pero la realidad es que hay otros componentes que tienen muchísima relevancia, ¿no? A nivel de negocio, la inteligencia artificial nos permite, como ya muchos habéis comentado, hacer optimización de procesos, ofrecer nuevos casos de usos que anteriormente no éramos capaces de entregar a las áreas de negocio, desde una perspectiva, lo cual supone también una gran cantidad de unas nuevas oportunidades, ¿no? Pero siempre las grandes oportunidades vienen acompañadas de grandes responsabilidades. Esto está haciendo que todo el marco a nivel normativo vaya adquiriendo muchísima relevancia, que los sistemas de IA que implementemos seamos éticos, responsables y que siempre estemos en cumplimiento, ¿no?, con un poco toda la regulación que a nivel de los gobiernos están poniendo foco allí. Desde un punto de vista más de arquitectura, es súper relevante, ¿no?, cimentar nuestros sistemas de IA en una arquitectura escalable, robusta y flexible para poder incorporar nuestros mecanismos, ¿no?, nuestros algoritmos de Machine Learning, y que aquello sea escalable y que lo podamos aprovechar al máximo. Y luego, súper relevante es la forma de hacer las cosas, ¿no?, a nivel metodológico. También habréis escuchado seguramente el concepto de DevOps, ¿no?, de mejora continua. La inteligencia artificial nos pone ante el reto de no pensar en sacar una mega solución, sino poder ir iterando y añadir funcionalidades, que ya lo veremos más adelante. Esta es la forma o lo que nos va a permitir a nosotros poderle sacar el máximo potencial. En el verde. Gracias, Valentina. Bueno, siempre he venido diciendo en muchas charlas anteriormente y decía siempre la frase: el agua es el oro del futuro. Hoy yo creo que ya no es el del futuro, sino es el del presente, porque puedes vivir sin electricidad, puedes vivir sin gas, pero sin agua en 2 días estás muerto. Quiere decir, estás con una necesidad de tenerlo, con lo cual por fin muchas organizaciones, los grandes players tecnológicos de mercado como Microsoft pone no sé cuántos billones a día de hoy, que es lo que ha permitido desplegar con esta velocidad la IA que estamos viendo en los últimos años, que lógicamente empujada de los ChatGPT típicos, estos de que la gente lo ha visto y cree que a partir de ahí ha nacido la IA, pues como decían los compañeros anteriores y en algunas ponencias previas, esto ya viene trabajándose. Lo que sucede es que finalmente se está poniendo dinero y recursos, ¿no? Nvidia, una empresa de videojuegos dedicada a tarjetas gráficas para videojuegos, pues ahora está en la cumbre máxima de esto, porque claro, se ha dado cuenta que la IA está muy bien, porque necesita mucha información para poder trabajarla y procesarla, y necesitamos pues este tipo de herramientas que hoy por hoy ya son una realidad. Claro, la IA en el sector del agua puede entrar en muchas patas, como lo dijo, como comentaron en la ponencia anterior, los compañeros de Canal Isabel II, conjuntamente con Siemens, pues ellos lo enfocan en una parte del ciclo integral del agua, pero la IA entra en muchas patas del agua. Sostenibilidad, pues lo que ellos han comentado, la parte de escasez del agua es fundamental, el control, el saber la cantidad de agua que inyectamos a nuestra red, sobre todo por lo que comentaban también ellos en la ponencia previa. Evitar desperdiciar el agua, ¿no? Siempre hay unos índices de fugas estructurales que somos conscientes que tenemos que asumir, pero que tenemos que empezar a mitigar esos niveles. ¿Cómo? Metiendo tecnología. Reducir el ANR, pues lo comentaron precisamente en Aqualia un compañero nuestro, pues el día de ayer, yo creo que fue bastante claro el motivo, es un hot topic a día de hoy para todas las empresas del mundo de agua, para Europa en general. Reducir el ANR es un objetivo que todos tenemos claro.
la Agenda 2030, etcétera. Empiezan ahí a confluir variables, que era lo que decía al comienzo. El agua es el oro del presente. El que no está en el mundo del agua, el que no mete tecnología y digitaliza el agua para obtener y optimizar su consumo y su uso, está perdido, está fuera del mercado. Democratizar el agua tiene que llegar a todos. ¿Cómo? Pues haciendo un uso eficiente de lo que tenemos, es un bien escaso. Decisiones informadas. En Aqualia ya venimos hace un par de años trabajando, intentándonos convertir, porque no es un proceso fácil, en una Data Driven Company. Quiere decir que todas nuestras decisiones como compañía vengan impulsadas de manera objetiva por datos. Y eso no es fácil, es un tema típico que sueltan muchas empresas, pero esa transformación de convertirse en una Data Driven Company no es de un día, ni de un mes, ni de dos, ni de un año, ni de dos, porque toda la empresa tiene que cambiar la filosofía. También hablaban de que los perfiles tienen que cambiar. Quiere decir, no podemos tener los mismos perfiles con la información que empezamos a tratar ahora. Necesitamos un perfilado profesional distinto, tanto desde el punto de vista tecnológico como de la parte de usuario, porque son prácticamente los consumidores de todo esto que os ponemos. Inversiones acertadas, lógicamente, pues oye, hay que hacer un plan de inversiones para renovación de canalizaciones de tuberías, pues tiene que ser dirigida por datos, tiene que ser analizada, tipo de material de tubería, años de antigüedad, número de intervenciones, etcétera, motivo de la intervención, por qué fue la rotura, por qué no. Entonces, meter todo eso en una coctelera para poder decir, oye, de una manera objetiva e informada, este es el plan de renovación de tus canalizaciones o de tus tuberías de agua para que puedas tener o reducir por lo menos la pérdida en ellas y te sea también más rentable, ya no como compañía, sino como ayuntamiento, municipio, etcétera. Y mejorar la experiencia del cliente. Nosotros en Aqualia venimos trabajando ya hace un par de años. Gracias a la implantación de la telemedida, nos ha permitido a nosotros poder avisar a nuestros clientes a través de una app, bueno, cosas sencillas como, oye, tienes una posible fuga gracias a la telemedida, pero bueno, también analizar patrones de consumo. Mucha gente, y estoy seguro que ninguno de vosotros os ha planteado en su casa y ha dicho, oye, ¿la cantidad de agua que yo consumo es normal? ¿Cómo consumen gente parecida a mí al lado? ¿Estoy consumiendo poco, mucho, soy ahorrador, soy despilfarrador, etcétera? Cuestiones que ahora sí que el usuario en una app puede saberlo, puede saber, oye, ¿cómo estoy yo respecto de mis iguales? Lógicamente, esto lo vamos perfilando, lo vamos mejorando, vamos afinando un modelo, porque la IA no es una ciencia exacta. Es una ciencia en la que nos metemos, empezamos a entrenar modelos, el modelo aprende, surgen casuísticas nuevas, vamos metiendo más cosas al modelo, más información y ahora, como lo veréis a continuación, la IA es como la punta del iceberg. Significa que por debajo tiene que haber una plataforma que recaba millones de datos que ahora, pues, telemedida, dispositivos en campo, manómetros, controles de presión, etcétera, mogollón de información que viene desde la parte de abajo que en algún lado se tiene que analizar y poder detectar patrones. Esto la IA lo puede hacer a día de hoy. Claro, pero esto no es una solución de, oye, yo pongo IA y ya está. No. Para llegar a un punto en el que tu empresa pueda madurar y por lo menos tomar decisiones informadas, necesitas tener diferentes patas, por lo menos desde la visión de Aqualia, en todo el ciclo integral del agua. No tenemos una aplicación, tenemos una suite, una plataforma global que da cobertura a las diferentes patas del ciclo integral del agua. En la parte de captación tenemos escadas, lógicamente que el escada no lo hemos inventado nosotros ni mucho menos, pero lógicamente nos ha permitido empezar a recuperar información que antes era más local, más de la planta local, la captación local, el elemento local. Un sistema de información geográfico es clave. Si gestionamos una extensa área geográfica, si no tenemos un sistema de información claro y con datos de calidad, esto es imposible. Un centro de operaciones integral, claro, no podemos empezar a vernos como silos, tenemos que empezar a agregar información para que podamos encontrar patrones distintos de funcionamiento o hacer comparativas entre unos y otros, poder hacer un benchmarking de plantas, cosas que antes era inviable. Lógicamente los field services, tenemos que tener aplicaciones de field services, recoger información de campo y bueno, siempre vamos de la mano. En la parte de telemedida,
Lógicamente, no somos una empresa de telecomunicaciones, es evidente, pero necesitamos de rodearnos de partners adecuados de comunicaciones y de telecomunicaciones para poder tener fiabilidad y garantía de la información llegue cuando tenga que llegar. La información que llega después ya no nos sirve porque hemos perdido la oportunidad de tomar una decisión adecuada. Y esto, como podéis ver, es la suite Aqualia Life, que tiene diferentes patas. Ahora vamos a hablar de la pata de analítica, que es Aqualia Water Analytics, que tiene muchas derivadas. La parte de energía, por un lado, el análisis energético, el consumo, cómo va a ser una previsión, la gestión de escenarios. Luego tiene una parte de telemedida, análisis de telemedida, contadores, etcétera. Tiene una parte de redes, análisis de redes, previsión de fugas, fraudes, etcétera, que vamos a ir viendo en detalle. Pero lo que quería que os quedéis con esa foto es que para poder tener esa información necesito tener un ecosistema desplegado en diferentes puntos de mi ciclo de vida del agua para yo poder luego tener una decisión o tomar una decisión más informada. No yo, sino pues las personas que tienen el cargo para poder tomar decisiones adecuadas y poder tomar una dirección u otra en base a un recurso tan preciado. Pues ¿y cómo abordamos nosotros utilizando la IA, valiéndonos de la IA para reducir el ANR? Como lo comentaban mi compañero Luis Miguel Galán en la ponencia de ayer, que estuvo espectacular, pues oye, hay que atacar diferentes patas, ¿no? Nosotros lo vemos así. Aqualia no tiene una línea para reducir el ANR. Tenemos que tener varias líneas que reducir el ANR es complicado. ¿En qué sentido? Que el porcentaje que vamos reduciendo lo tenemos que ir sacando de diferentes iniciativas para que la suma de esos pequeños porcentajes y diversos elementos nos pueda hacer por lo menos reducir un porcentaje bastante fiable. Tenemos que controlar, y lo veremos, cómo vemos el consumo no autorizado, cómo a través de la IA podemos identificar rápidamente un consumo no autorizado, la detección de fugas, detección temprana de fugas, que es un hot topic no solo de Aqualia, sino de varios de los ponentes de esta sesión o de la anterior, etcétera. Lecturas erróneas, consumos autorizados no facturados. Veremos cómo entra Water Analytics dentro de esta necesidad. Voy a hablarles rápidamente de 3 frentes. Control de pérdidas comerciales, cómo lo hacemos con Water Analytics y con inteligencia artificial. Mejora en la precisión del parque de contadores, importante, importantísimo, aunque parezca lo más trivial del mundo, es importante tener controlado, saber el tipo, la antigüedad, pues toda la serie de valores que necesitas recabar de la parte de contadores, lo veremos en detalle, y finalmente la detección y reparación de fugas. Las 2 primeras están enfocadas más en el cliente final, cómo podemos reducir el ANR desde el punto de vista del cliente final, y la última está más enfocada en la parte de red, ¿de acuerdo? Le quisiera dar un barniz un poquillo más tecnológico a esto, en la siguiente os contaré, pero más o menos este es el proceso en el que nosotros empezamos a enriquecer los datos, ¿vale? Para poder hacer una alerta de fraudes y o anomalías de consumos. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque alerta de fraudes, hay 2 formas de identificar un fraude muy fácil y sin tecnología, sin IA y sin nada. La primera, si tengo un contrato en baja y tengo consumo y tengo telemedida, pues es un fraude. O sea, ahí no necesito IA, no necesito nada, eso es pues sota caballo rey. La segunda, muchos de los contadores a día de hoy me permiten alertar ya una manipulación del propio contador. Pues ya está, el contador lo manipulan, le ponen imán, lo mueven, lo que sea. El contador, en cuanto me comunica, hay una alerta de manipulación y hay un fraude. Pues ya está, eso no tengo que tener IA para saber eso. Pero que sí que vamos a la siguiente. Por eso es que hablo de anomalías de consumo, porque luego empezamos a meterle patrones, empezamos a determinar determinadas cuestiones, y lo que el sistema te dice, oye, aquí hay una anomalía del consumo. No puedo decir que es un fraude porque seríamos muy avesados el intentar decir, oye, aquí hay un fraude. No, nosotros damos una anomalía del consumo, nuestros inspectores se encargan de hacer un análisis, van a campo, confirman, comprueban, tal, y efectivamente, y luego retroalimentan el modelo. ¿Pero por dónde enriquecemos el modelo? Pues empezamos primero por el catastro. ¿Dónde más? ¿Dónde vamos a buscar? En el catastro. Pues detalles de vivienda, metros cúbicos, metros cuadrados, año de construcción, etcétera. Bueno, toda la información del catastro, venga, para adentro. El catastro me dice que tiene piscina, sí, que tiene... Bueno, no me dice que tiene jardines, me dice que tiene una zona que no es construida, ni piscina ni construida, pues puede ser un jardín o puede ser un solado, pero me lo dice en metros cuadrados. Vale.
La piscina sí también me la dice. Pues, si el catastro la tiene, ¿para qué necesitáis hacer procesos de inteligencia artificial? Pues porque nos hemos dado cuenta, como comentaba Luismi también en su ponencia del día de ayer de la ANR, pues hay una variación siempre en la información que tiene el catastro y lo que nosotros podemos obtener. ¿Qué hacemos? Utilizamos nuestro sistema de información geográfico, GEO, para aplicar inteligencia artificial. Ahora os explicaré. Utilizamos dos modelos distintos porque esto no tengo la IA para todo. La IA es un concepto muy etéreo, dentro de ello hay cosas concretas y lo veremos cómo hemos obtenido cómo hemos seguido ese proceso. Con esa información de nuestro sistema de información geográfico, con procesos de inferencia, de segmentación, etcétera, utilizando la IA, podemos determinar con un alto nivel de probabilidad las piscinas, las dimensiones, los metros cuadrados, etcétera, todo el área y con una precisión, por lo que hemos estado viendo, bastante elevada. La parte de jardines es más compleja, la de piscinas es algo como que ya muy trivial, lo habréis escuchado muchos, pero la parte de jardines es más compleja porque, hay zonas de sombra, no se ve bien, ¿esto es jardín o es tierra? ¿Esto qué es? Entonces, ahí hay que aplicar dos modelos, hay que juntar dos modelos. Uno es el EBI y el otro es el NVDI, para ver el índice de vegetación en la zona, que analiza píxel a píxel, nos metemos en el detalle. Claro, pero dices, oye, pues, y tenemos que también ser conscientes que esto cuesta dinero, entonces no podemos utilizar cualquier tipo de imagen. Tenemos que utilizar, ¿podríamos utilizar imágenes con infrarrojos y poder tener una garantía máxima de todo esto? Sí. Pues eso cuesta más dinero, esas imágenes con infrarrojos cuesta más pasta. Entonces, las empresas también tenemos que ver un poco todo el ecosistema. Hemos tenido que meter dos modelos de índices de vegetación para poder cruzar y poder determinar, uno me ayuda en zonas de sombra y el otro no. Con lo cual, con el cruce de las dos, llegamos a un objetivo. Determinamos los jardines, determinamos lo que no es jardines, con eso le metemos la estacionalidad, que es un consumo que ya tenemos de los clientes que tienen contadores de telemedida, meto la ecuación de la meteorología, que también es importante, porque, oye, si tengo piscina y no está llenando, pues a lo mejor ha llovido mucho. Claro, hay un coeficiente de pérdida de salpicaduras en las piscinas, hay que meterlo a la coctelera, hay que empezar a hacer varias cosas ahí que, finalmente, necesitamos también tipificar. Para mí también, ¿qué me sirve el catastro? El catastro me sirve para empezar a hacer como grupos automáticos de familias, un metadatado de los clientes. Quiere decir, pues agrupo a los clientes en cliente con vivienda unifamiliar, cliente con vivienda unifamiliar, piscina más jardines, cliente. Empiezo a hacer como grupos segmentados que me permiten hacer un análisis. Pero esto no es suficiente. Necesito meter nuestro sistema comercial. Nuestro sistema comercial, que le llamamos por las siglas del CAC, Customer Attendance Client, nos permite obtener un dato más que es importante, que es la familia del cliente. ¿Qué es? ¿Un local comercial? ¿Es una lavandería? ¿Es un lavadero de coches? ¿Qué es? Es importante. Metido todo eso en la coctelera, más una variable más, que es, claro, yo tengo que saber qué operaciones en campo estoy haciendo, qué órdenes de trabajo estoy ejecutando. Hay una avería controlada porque si no, el modelo me va a empezar a decir, anomalías de consumo, no sé, que hay una avería, hay un cliente que ya reportó una fuga local que la está repasando. O sea, es que tenemos que empezar a meter más cosillas ahí. Con lo cual, con todo esto, nosotros, con esta información, que no deja de ser datos puros y datos, miles de millones de datos, no os imagináis la cantidad de datos que tenemos aquí, pues podemos empezar a tener anomalías de consumo. Realmente tenemos, paso a la siguiente, tenemos dos anomalías. Aquí ya empezaremos a hablar un poco de algunos términos de clusterización y demás para poder determinar. Estos son, no os estoy contando algo que es en lo que estamos trabajando, es algo que ya tenemos, es algo que ya estamos testando en campo, que lógicamente requiere refinamiento, requiere entrenar el modelo, lo que los tecnólogos y los acostumbrados a trabajar en el mundo de la tecnología llaman el fine tuning, ¿no? O sea, hay que poner un modelo, entrenarlo y luego siempre así que es un fine tuning constante del modelo porque hay nuevas variables no contempladas. Utilizamos dos modelos de detección. No hay un modelo único que sea capaz de detectarme. Un modelo único, imposible. Es un modelo único, en este caso, utilizando redes neuronales para poder detectar las piscinas. Esos son modelos bastante más conocidos, como pues, YOLOF 8, etc. Por otro lado, necesitamos otro modelo
otro modelo de red neuronal para detectar los jardines. Ahí lo que os comentaba, el NVDI o el EVI, etcétera, que lo mismo son modelos que utilizan redes neuronales por detrás y los necesitamos entrenar. Problemática de esto que os vais a encontrar aquellos que no han entrado a este mundo es la generación de datos sintéticos. Para entrenar el modelo necesito meterle datos sintéticos y muchas veces es difícil generar esos datos cuando no son muy sencillos de obtener. Entonces, esa es la primera problemática que os podéis encontrar. Una vez pasadas esas dos cosas, lógicamente utilizando herramientas tecnológicas, pues estilo TensorFlow o herramientas de este estilo para entrenar el modelo, pues podemos llegar, después de aplicar todo esto, a una detección de anomalías de K-vecinos. ¿Qué significa? Yo detecto una anomalía y digo, pues oye, este señor que es tipificado como cliente de vivienda de X metros cuadrados más piscina, agrupo todos esos en una misma zona geográfica y empiezo a ver cuáles se me salen salen por debajo. Quiere decir qué clientes con las mismas características de catastro, que en este caso me da la información de catastro mezclada con la información de nuestro sistema comercial, me dan un consumo raro. Quiere decir, si todos tenemos las mismas condiciones, mismo tamaño de vivienda, piscina, etcétera, más o menos el consumo tiene que fluctuar. Comparo con el resto y aquello que se me desvíe, lógicamente con un buffer, esto no puede ser un mínimo desvío y ya salto, tiene que haber un buffer más o menos, que es el que tenemos que ir afinando, salte y me dice, oye, aquí tienes una probable anomalía de consumo. Claro, si es que todos tienen unas condiciones similares, ¿por qué tú eres particular? Por eso es una anomalía de consumo. Mandamos un inspector a campo, él confirma, y si lo es, levanta un expediente de fraude, nos confirma la información, se ejecutan facturas, etcétera, y evaluamos y valoramos económicamente el impacto de esa fuga, porque luego también tenemos que ver con esto la efectividad del modelo, porque gracias a eso podemos saber si el modelo es efectivo o no, o a lo mejor es perdón por la palabra, a lo mejor es un mojón de modelo y no me dice absolutamente nada y todo lo que me da no hay ningún fraude. No hay ninguna, pues trabajamos por algo. Y la detección de anomalías respecto del histórico. Como ya tenemos histórico de todo ese cliente, ya sé cómo es su patrón de consumo. Por más que digáis lo que digáis, todos consumimos de la misma manera el agua. Si os fijáis un día, si os ponéis a ver vosotros, hay un patrón de consumo similar. En cada uno en su casa consume el agua de una manera. Determinada época, etcétera, etcétera. Estacionalidad. Si varía ese consumo, lo mismo, en umbrales distintos, hablamos con todo el consumo del año pasado, comparamos, pero no solo comparando, no comparamos solo esos dos datos y ya está, sino que lo que comparamos es también factores externos. Metemos meteorología, metemos el clima, metemos esto, metemos el otro, y si en eso nos sale algo extraño, pues lo mismo, te detecta una anomalía de consumo. Simplemente una cuestión muy importante, y es, antes, al comienzo cuando empezamos a rodar esto, era seleccionar dónde queríamos buscar fugas y el modelo se ponía a trabajar, pero luego nos dimos cuenta, qué tontería, pues que el modelo esté trabajando constantemente y sea el modelo el que me saque y me diga, mira, aquí tienes todo lo que tú tienes que ver. Lógicamente eso incrementa la computación y económicamente empieza a tener más relevancia, pero eso lo podéis hacer cuando el modelo ya tiene un porcentaje de efectividad pues medianamente bueno, con lo cual merece la pena ese gasto de computación por un lado, porque luego lo vais a recuperar en la identificación del fraude. El punto 2, la otra vía para reducir el ANR es, tenemos nosotros un pequeño modelo, por llamarle de alguna manera, que le metemos 20.000 variables distintas para poder optimizar el punto exacto de cuándo necesito cambiar un contador. Lógicamente aquí los temas legales están claros, quiere decir, hay que cambiar el contador, pues creo que es a los 12 años, es obligado cumplimiento por normativa cambiarlo, sí, eso está claro. Pero ¿en qué momento, dependiendo de la marca y modelo de contador, ese contador empieza no a leer cuándo pierde lo que le llaman el error medio ponderado, ¿no? El EMP. Cuando hay que determinar el EMP correcto, pero el EMP no es un EMP sencillo de obtener, hay que meter información para entenderlo. Antiguamente el EMP, la gente que hacía, pues ponía 100 contadores, los ponía ahí, pues los empezaba a rular. ¿Por qué? Porque necesitamos, para determinar un EMP, necesitamos entender unas franjas, tipos de consumo, ¿no? Tengo que saber, porque nuestro consumo no es lineal. En la mañana consumimos más, a mediodía menos, baja, sube, baja. Entonces tengo que tener
identificar cómo es ese tipo de consumo. Anteriormente se hacía así, ponías y luego pues eso se quedaba ahí y con eso tus rampas de contadores se entrenaban. No sé qué, y te decían, oye, el MP de tu marca modelo es este. Vale, pues ahora como tenemos telemedida y determinados fabricantes con los que trabajamos nos permiten poder actuar como sus contadores o sus medidores inteligentes como caudalímetros, estoy empezando a recuperar toda esa información. Y con eso lo que pretendemos nosotros es tener un EMP más actualizado, más constante, que me permita entrenar en rampa los contadores con ese consumo variable para poder obtener un EMP más fino que me diga exactamente en este momento tu contador está teniendo ya una pérdida considerable, no registra estos metros cúbicos, con lo cual te recomendamos que ya lo tengas que cambiar. Ese es el objetivo de este proceso. Lógicamente depende de lo que decía ahí, pues, oye, marca, modelo, no es lo mismo un contador X que Y, no quiero mencionar a ningún fabricante de contadores que estáis por aquí, ni antigüedad, ni el rango del índice, hay que meter aquí determinados valores, ¿no? Y con eso pues recuperamos y empezamos a registrar lo que os decía en las bolitas del comienzo, pues ya es agua registrada, no facturada. Pues ahora empieza a entrar dentro del ciclo que es lo que perseguimos dentro de Aqualia. Y finalmente le voy a dar paso a Valentina para que os comente la tercera pata, cómo en la tercera vía, el ANR utilizando IA en la búsqueda, en la detección temprana de fraudes, que también lo habéis comentado, pues cómo nos ayuda a una visión un poco global de toda la problemática a la que nos enfrentamos todos los operadores de agua. Gracias, Renzo. Vale. Voy a intentar no extenderme demasiado. Como comentaba Renzo, esta es la tercera línea de actuación que tiene Aqualia para hacer la reducción del agua no registrada, ¿no? Este es un producto, una solución en la que hemos ido de la mano con Aqualia para su desarrollo, que ha ido evolucionando, como hemos ido hablando a través de nuestra presentación, pero que el objetivo final desde el inicio de la solución es el mismo, ¿no? Y es todas las mañanas cuando los operarios se levantan y llegan al servicio, poder ayudarles a identificar, ¿no?, cuando empiezan a trabajar, si existe algún punto en su sector en el que tengan que poner ojo, ¿no?, y actuación, porque hayan algunas alertas que se hayan identificado en la noche anterior. O sea, al final los recursos humanos y técnicos son finitos y lo que buscamos es poder minimizar el tiempo en identificar una fuga, ¿no? Aquí el valor está no en ver una fuga cuando ya sale el agua por la calle, sino poder también anticiparnos, ¿no?, a esas fugas que son subterráneas y que muchas veces, si no tuviésemos herramientas de este tipo, tardamos, ¿no?, más tiempo en identificarlas. Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, inicialmente, digamos, en una primera fase de esta solución, tenía en cuenta únicamente datos de caudal, ¿no? Se hacía una comparación de los datos de caudal reales a través de una curva tipo y un modelo simplemente estadístico, haciendo comparaciones en el mismo sector, en tramos horarios idénticos, y para poder identificar qué tanto, ¿no? O sea, qué tanto error había entre lo que se decía que tenía que consumirse y realmente lo que se había consumido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la distancia, ¿no?, entre lo que se consumió realmente y lo que el modelo decía que se tenía que consumir superaba un umbral X por un tiempo determinado, empezamos a levantar alertas, ¿no? Entonces, aquí también la relevancia está en cuántas alarmas identificamos, ¿no? Porque al final tenemos alarmas de telemedida, alarmas de mínimos diarios y alarmas horarias. En función de la cantidad de alarmas que coexistan o que se levanten a la vez, al final lo que nos hace es generar una alerta que tiene una mayor o una menor ponderación, ¿no?, o relevancia, que eso igual no se distingue mucho, pero son las cajas que están acá. Probada esta primera fase, que parecía, ¿no?, que aportamos valor a los operarios, venga, iteramos y mejoramos. Ya únicamente no nos queremos basar en un modelo estadístico, sino queremos meter más variables en la coctelera, ¿no? ¿Qué variables? Renzo me ha hecho un poco ahí de spoiler, pero meteorología, ¿no? Metemos datos de temperatura, datos de precipitaciones, consideramos también estacionalidad, fines de semana, festivos, y ya aquí trabajamos también con un modelo predictivo, ¿no? Entonces, de esta forma, al final, ¿qué conseguíamos? Bueno, la idea no es tampoco saltar 500 alarmas, ¿no? O sea, la idea es intentar ser cada vez lo más preciso posible para que los operarios puedan poner foco en lo que realmente importa. Vale, seguíamos aportando valor, la solución ya ahora un poco más fino. Siguiente paso,
ayudar a que el modelo aprenda. Para esta solución ha sido fundamental el que los operarios, cada vez que identifican, cada vez que reciben una alerta, generar un expediente para asociarlo a esa alerta y luego poder tipificarlo, ¿no? Un operario en su sector es consciente si hay, por ejemplo, una actuación controlada, ¿no? Yo sé que hay una labor de mantenimiento en X días y sé que si hay alguna... lo diré, o sea, si me separo mucho de lo que debería de ser, ya sé que es porque hay una actuación en ese momento o porque estoy intentando tengo que conectar un depósito con otro, ¿no? Al final, el poder tipificar, o si realmente ha sido una fuga, ¿no? El poder tipificar un expediente a qué se corresponde nos sirve para poder volver a reintroducir la información en el modelo y que el modelo aprenda. Acá lo importante, y que siempre hacemos mucho hincapié, es que la idea es predecir el comportamiento normal del sector. Si nosotros identificamos que hay una fuga, esos datos yo no los quiero utilizar para entrenar el modelo porque lo que van a hacer es desvirtuarme el comportamiento que debería de ser normal, ¿no? El siguiente paso, ¿no? en el que estamos actualmente es incorporar señales de presión, que también en alguna otra ponencia ya se ha comentado, ¿no? Y esto al final con dos objetivos, ¿no? Uno, poder acotar aún más el radio de dónde puede estar la fuga y luego poder tener variables adicionales y ya no únicamente basarnos en esas 3 alarmas que comentaba anteriormente, sino meter una 4ª alarma de presión y de esta forma poder seguir ponderando, ¿no? Y en función de la cantidad de alarmas que coexisten a la vez, sé que tengo una mayor probabilidad de que eso que estoy identificando realmente sea una fuga. ¿Cuáles son los siguientes pasos en los que queremos trabajar, pero nos hace falta la información, ¿no? histórica, tener muchos expedientes clasificados? Poder no solamente crear mostrar a los operarios alertas, sino ofrecerle una clasificación de qué es lo que creemos que esa alerta significa. Ese será el siguiente paso en el que trabajaremos, pero necesitamos tener un poco más de información histórica para podérsela meter al modelo. Acá representamos, me parece que era Castilla-La Mancha, comentamos un 70% de efectividad en el modelo de las alertas que se identifican. Y esto es un caso, por ejemplo, concreto, donde podemos ver las líneas azules y verdes que representan el valor real y el estimado y cómo, de repente, acá, el 19 de julio, se dispara, ¿no? el valor del caudal. Ese expediente fue clasificado se creó un expediente, fue una cuadrilla, validó y era una fuga. Entonces, lo que comentaba anteriormente, ese espacio donde está clasificada o se está identificado lo que es una fuga, cuando el modelo se reentrena, esa información se descarta para no contaminarlo. Similar. O sea, aquí vemos igual valor estimado, valor real, cómo se dispara allí el 29 de julio. En este caso era una actuación controlada, un mantenimiento planificado. En este caso el operario lo sabe, el modelo no. El operario lo sabe, aquí el operario no manda a nadie. El operario ya es consciente de que esto era una actuación que tenían prevista, genera el expediente, lo clasifica y ya está. Y luego también, cuando vemos cosas raras pero no tenemos suficiente información, se puede poner en el expediente en seguimiento para esperar que pase un poco más de tiempo y tener más información. Y creo que con esto, no sé si tenéis alguna pregunta y si vamos bien de tiempo. Gracias.